subió a la cartelera virtual de la facultad. Somos 293 estudiantes en este salón, jóvenes. Entonces, afortunadamente, pues la plataforma no nos falló. A pesar de que se fue la luz, afortunadamente no tuvimos problemas. Así que ya tiene sus resultados. Y el día de hoy empezamos la tercera unidad de nuestro programa, con el módulo 3. Y si me permiten, por favor, pues vamos a compartir unas diapositivas con ustedes. No sin antes indicarles, por favor, si hubiese cualquier problema, aun cuando acá pues todos de listado que tenemos de la facultad, todos aparecen, todos los estudiantes, únicamente tenemos están en el listado de la facultad, jóvenes. A diferencia de la otra sección, tenemos algunos estudiantes que no están en el sistema. No sé realmente qué pasó. En el caso de ustedes, pues únicamente, repito, si me permiten, por favor, tenemos el caso de un compañero, pues que no se presentó al examen, pero esperamos que sea de este salón. Es un solo caso, jóvenes. Pues estamos pendientes de cualquier situación. El compañero que no pudo examinarse se puede comunicar conmigo a través de Classroom, jóvenes, por favor, o bien a través del grupo de chat que gentilmente pues, está administrando el grupo de WhatsApp, el compañero Juan José. Dicho esto, pues empezamos a... Mis felicitaciones, repito, la mayoría sale bien en su examen, jóvenes. Ahora entramos a ver, perdón, jóvenes, la segunda unidad de nuestro programa, y se refiere ya a los sujetos del derecho agrario, como vamos a ver en un momento. Vamos a compartir acá con los compañeros. Acá, jóvenes, vamos a trabajar el día de hoy este tema. La relación jurídico-agraria, permítanme, por favor. La relación jurídico-agraria, tenemos acá la titularidad agraria y los institutos del derecho agrario, correspondiente, repito, a la tercera unidad de nuestro programa, el módulo 3. Tanto se irán metiendo los compañeros. Tenemos acá, perdón. Ahí estamos. El módulo 3, lo que vamos a ver acá es los sujetos del derecho agrario. ¿Qué vamos a entender por sujetos del derecho agrario? Vamos a hablar de la clasificación de los sujetos del derecho agrario. Hay dos enfoques, creo que bien importantes. Un enfoque meramente jurídico, en sentido jurídico, pero también está el enfoque o la clasificación en sentido económico, jóvenes. Recordemos que el derecho agrario ve la tierra, los sujetos del derecho agrario como algo dinámico, algo en proceso de desarrollo, a diferencia de lo que vamos a ver desde el punto de vista puramente jurídico. Así, encontramos esta clasificación jurídica en sentido económico. En sentido jurídico vamos a ver a los propietarios, luego vamos a ver a los arrendatarios y a los trabajadores campesinos. Eso es en sentido jurídico. Y luego, en el sentido económico, vamos a ver acá ya, en los sujetos de derecho agrario, 1, los obreros agrícolas, 2, los campesinos, luego tenemos 3, acá jóvenes, 3, los terratenientes semifeudales, y 4, las empresas capitalistas. Pero quisiera agregar, por favor, en esta unidad, en este módulo 3, además de estos sujetos del derecho agrario,
como enuncia precisamente en la parte introductoria, ¿dónde vamos a admitir a los compañeros? En la parte introductoria señala acá, jóvenes, también la titularidad. ¿Quiénes son los titulares del derecho agrario? Y luego los institutos del derecho agrario. Así encontramos en el programa a la empresa agrícola, por ejemplo, que no está acá, por favor, ahorita no lo he agregado, pero está la empresa agrícola, están las sociedades agrícolas jóvenes, y asimismo vamos a encontrar, si me permite, por favor, Jorge, un momentito, por favor, disculpe. Sí, Juan José, diga. Sí, fíjese que estamos desarrollando ya la clase. Ah, sí, perdonen, Juan José, perdonen, compañeros. Sí, tenemos clase, Juan José, bienvenido. Oye, por favor. Vamos, José. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Entonces, les decía, jóvenes, por favor, perdonen, jóvenes. Sí tenemos clases, jóvenes, ya que nos indicaron otra oportunidad, la coordinación del semestre, mientras no haya examen, este día, por ejemplo, que nos toca dar clases, se desarrollan las clases. Y adelantando ya en relación a la pregunta que nos hacen, por favor, el día lunes 30, el lunes 30, tienen examen. Entonces, ese día definitivamente no vamos a poder trabajar. No vamos a tener clases, jóvenes, el día el lunes 30, ya que es su examen y obviamente pues no podemos interpolar las dos actividades. Así que dicho esto, entonces continuamos, perdonen la interrupción, jóvenes, por favor. Entonces, les decía que además de esto, de los sujetos del derecho agrario, vamos a ver la empresa campesina asociativa, muy conocida en Guatemala, existe todavía, las famosas ECAS. Estas ECAS o empresas asociativas, empresas campesinas asociativas, surgieron durante la vigencia del Instituto Nacional de Transformación Agraria. Y la finalidad era de ver de qué manera los campesinos favorecidos por las tierras que les había dotado, les había proporcionado, no regalado jóvenes, porque tenían que pagar a los campesinos, pero que les había dotado el Instituto Nacional de Transformación Agraria, pudieran salir adelante en esos procesos productivos. Razón por la cual surgieron y aparece una ley, la Ley de Empresas Campesinas Asociativas, a efecto de ver de qué manera pudieran ser consideradas incluso como sujetos de crédito, porque a los campesinos casi no se les otorga crédito. Entonces, aparecen en esta unidad, en la tercera, las empresas campesinas asociativas. De igual manera, vamos a ver de manera muy breve las cooperativas agrícolas. ¿Interesan? Las agrícolas, ya que hay varias clases de cooperativas, pero nos interesan las cooperativas agrícolas. Muy brevemente vamos a hablar de las sociedades agrícolas, aquellas sociedades que se constituyen, les decía en otra clase, a través del, del derecho mercantil. Y luego tenemos como institutos del derecho agrario, siempre en este módulo jóvenes, la propiedad. Muy breve vamos a hablar de la propiedad, y también aparece el concepto de derecho de posesión, la posesión agraria, que ha sido mucho más de mayor uso en las relaciones agrarias de producción. Dicho esto, jóvenes, entonces te decía, en sentido jurídico tenemos a los propietarios, a los arrendatarios, a los trabajadores campesinos. Ahora, en sentido económico, los sujetos del derecho agrario, vamos a encontrar, en primer lugar, a los obreros, tenemos acá, a los obreros agrícolas. Luego vamos a encontrar a los campesinos. Después de los campesinos vamos a encontrar a los terratenientes feudales. Luego de los terratenientes semifeudales, si quisiéramos decir así, en cuarto lugar,
independientemente de la clasificación. En cuarto lugar, encontramos a las empresas capitalistas. Estos son los sujetos del derecho agrario en las unidades de producción agraria. Y como vamos a ver, un sujeto es una persona, ya sea individual o colectiva, que tiene que ver con una norma jurídica agraria, pero fundamentalmente más con la relación jurídica agraria joven. Entramos ya en materia, pues, al hablar de la relación jurídico-agraria, esta relación jurídica importante en materia agraria, los titulares agrarios o la titularidad agraria, quiénes son dueños, quiénes son titulares de los derechos, pero más que dueños, quiénes son titulares de esos derechos, pero además también obligaciones. Luego los institutos del derecho agrario, estos dos que les decía, uno de la propiedad más desde el punto de vista agrario y también la posesión desde el punto de vista agrario, un poquito fuera de los alcances ya del derecho civil. Así tenemos que se consideran sujetos agrarios a todas aquellas personas, básicamente a todas las personas, a todas aquellas personas jóvenes, ya sea individuales o bien colectivas. Acá podemos hablar concretamente de un trabajador, persona individual, o bien colectivas, pudiera ser también una empresa, jóvenes, una empresa, una cooperativa. Mencionaba el caso de las empresas campesinas asociativas, son personas jurídicas y colectivas creadas mediante la ley, cuyos actos o también sus omisiones las sitúan dentro del campo de la normatividad jurídica agraria. Entonces, a esto se les van a considerar sujetos de derecho agrario. Quizás no es exactamente una definición, jóvenes, pero acá tenemos la conceptualización del sujeto del derecho agrario. Entendemos entonces que toda persona individual, física, o bien colectiva, moral o abstracta, que manifieste su voluntad, exteriorice su voluntad, jóvenes, y al exteriorizar esa voluntad, al manifestar esa voluntad, la persona, pues, cae en el mundo del derecho, trasciende al mundo de lo jurídico, pero agrario. Toca el derecho, cae en el campo de la normatividad jurídica agraria, trasciende al mundo de lo jurídico agrario, jóvenes, pues obviamente va a tener importancia, porque a partir de esa relación jurídica de carácter agrario, vamos a encontrar sujetos activos y también vamos a encontrar sujetos pasivos. Y en ambos casos vamos a encontrar también que tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo de esa relación jurídica agraria establece o les nacen a raíz precisamente de esa relación jurídica, les van a nacer derechos, les van a nacer también obligaciones, tanto para el sujeto activo como para el sujeto pasivo. Podríamos hablar, por ejemplo, de un contrato de trabajo agrario, o bien para la compra de algunos bienes que vienen del agro, unos productos del agro, una relación mercantil, por ejemplo, agraria. Entonces, estamos acá y cae en la normatividad jurídica agraria. El comportamiento, la actitud o los actos principalmente, jóvenes, recordemos cuando se nos dice, cuando la doctrina nos dice que el acto es la manifestación de voluntad de las personas, en el entendido de que esos actos son conscientes, se realizan en uso de la razón y a sabiendas, jóvenes, que precisamente esa manifestación de voluntad, ese compromiso que se trae, va a generar derechos y obligaciones, o en su caso a modificar derechos y obligaciones, o también a extinguir derechos y obligaciones. Así estamos ante las relaciones jurídicas, solo que acá en materia agraria.
Entonces aquí vamos a estudiar a estos sujetos, a estas personas que se ubican precisamente en la normatividad jurídica agraria. Así encontramos la clasificación dentro de la doctrina jurídica agraria, dentro de esta doctrina, jóvenes. Está en su libro, por favor, en Sujetos del Derecho Agrario, el libro del licenciado Mario Vinicio Castañeda Paz. De igual manera, en el otro libro, jóvenes, es el mismo documento del licenciado Mario Vinicio Castañeda Paz. Ahí hablamos de los sujetos del derecho agrario y aparece esto en sentido jurídico y en sentido económico. La clasificación desde la perspectiva jurídica encontramos acá, jurídicamente, al hablar de sujetos del derecho agrario, encontramos a 3 sujetos desde la perspectiva jurídica. Encontramos a los propietarios, al arrendatario y al trabajador del campo. Propietarios, arrendatarios y trabajadores del campo. Y desde la perspectiva, decía, jóvenes, jurídica, acá entramos en relación con el derecho civil y el derecho agrario. Recuerden, el derecho civil nos va a dar la comprensión y el sentido de quién es propietario, por qué se le considera propietario. Y aquí estamos hablando en el campo agrario y hacemos la relación, jóvenes, la vinculación, de que se refiere a aquellas personas individuales o personas colectivas que poseen algunos bienes, y particularmente acá hablamos, poseen tierra, fundamentalmente, bueno, poseen tierra, los propietarios, poseen tierras, o en su caso pudiera ser también, poseen bosque, y que van a dar en aprovechamiento de ese bosque, pudiera ser, pero poseen, tienen propiedad. Y la propiedad, básicamente, al hablar de la tierra, estamos hablando del pleno dominio sobre ese bien. Y ese pleno dominio, jóvenes, recuerden, la facultad que se tiene, se registra o se inscribe en el Registro General de la Propiedad. En el Registro General de la Propiedad aparece quién es el propietario de ese bien, por ejemplo, complementando el sentido de propietario en materia de tierra. Es decir, el que tiene pleno dominio sobre ese bien. ¿Recuerdan aquellas expresiones de los romanos, de ius utendi, frutendi, hasta el grado del destruyente? Entonces tenemos acá a los propietarios. El propietario. El propietario de un bien, jurídicamente hablando, y desde la perspectiva del derecho civil, y acá la perspectiva, jóvenes, del derecho civil va a ser más, digamos, la visión es más estática. La visión que tiene el derecho civil jurídico es el propietario, indistintamente que ese propietario, el dueño de esa tierra, el dueño de esa propiedad, de ese fondo, le esté dando uso o no le esté dando uso. Es indistinto, ¿verdad?, para el derecho civil. Acá lo que importa es que tiene ese dominio, esa facultad sobre precisamente ese bien, ante ahí sí, como se dice, el gaón, ante los demás, el propietario. Esa es la perspectiva jurídica, en sentido jurídico, el que tiene un bien, el que tiene dominios sobre un bien inscrito en el Registro General de la Propiedad. Y perfectamente bien, este propietario puede acreditar la propiedad de ese bien con una certificación del Registro de la Propiedad, el Registro General de la Propiedad, como establece el Código Civil, que a través precisamente de este documento que expide el Registro General de la Propiedad se puede acreditar esa propiedad. Entonces estamos hablando de los propietarios de fondos, de fincas, de tierras, principalmente de fincas o de tierras. Luego tenemos, en sentido jurídico siempre, a los arrendatarios, y desde la perspectiva agraria. Acá interesa más desde la perspectiva agraria, aquellas personas, puede ser que tengan tierras, pero que necesitan más tierras para poder utilizar esas tierras, o en su caso no tener tierras, pero necesitan hacer uso de esa tierra, y asumen la calidad
de arrendatarios, arriendan, toman en arrendamiento un fondo, una finca, una tierra, una porción de tierra, y obviamente es de otra persona, el arrendante, el propietario, sin la menor duda, jóvenes. El propietario va a dar en arrendamiento su terreno, su tierra, y de ahí la calidad de sujeto del derecho agrario, el arrendatario, porque puede celebrar perfectamente, puede entrar en una relación jurídica que cae en el campo agrario, por ejemplo, un contrato de arrendamiento agrario. El arrendante, el arrendatario, el arrendante y el arrendatario. Ahí, perdón, el arrendante y el arrendatario. Entonces, ahí estamos en, disculpen. Tenemos entonces acá esa relación jurídica. Ahí tenemos, en este caso sería el propietario, el sujeto activo de esa relación jurídica agraria de arrendamiento, y el arrendatario, el sujeto pasivo de esa relación jurídica agraria. Luego tenemos también desde esta perspectiva jurídica, como sujetos del derecho agrario se consideran a los trabajadores campesinos. A los trabajadores que trabajan en el campo, porque aquí de manera general a los trabajadores campesinos, un trabajador campesino, un trabajador que trabaja, labora la tierra, va a ofrecer sus servicios, va a vender su fuerza de trabajo a una persona, a la propietaria o a un patrono, indistintamente, incluso jóvenes, que el propietario sea patrono, o bien puede ser también un arrendatario en su calidad de patrono. Ha arrendado una tierra y no la puede trabajar por sí solo, por sí mismo, solo, sino que necesita de mano de obra, contrata los servicios de sus trabajadores y puede celebrar precisamente una relación de trabajo ya con estos trabajadores. Entonces tenemos también a los trabajadores campesinos como sujetos del derecho agrario. Desde esa perspectiva jurídica, repito, jóvenes, cuando hablamos de propietarios, desde la perspectiva del derecho civil, no importa si el bien está produciendo o no está produciendo, ese no es el rasgo fundamental del propietario. El rasgo fundamental es que tenga dominio pleno y ante los demás de esa facultad, de ese derecho, precisamente sobre la tierra, sobre el fondo, sobre la finca, e inscrita en el derecho general de la propiedad para perfeccionar esa propiedad, jurídicamente hablando. De igual manera, los arrendatarios jóvenes, recordemos, también el Código Civil establece ciertas condiciones, si el arrendamiento es por más de un año, que también se puede inscribir en el registro general de la propiedad. Normalmente no ocurre, ¿verdad? Pero también está eso, y luego los trabajadores campesinos, que se refiere precisamente al Código de Trabajo. El Código de Trabajo, recordemos, al igual que la Constitución de la República, pero específicamente el Código de Trabajo, regula el trabajo agrícola. Ahí vamos a encontrar al trabajador del campo y al patrono. Repito, puede ser un propietario, puede ser un arrendatario, hasta probablemente, jóvenes, un poseedor. Alguien que únicamente tiene derechos de posesión sobre un terreno y contrata los servicios de una persona para que le trabaje la tierra. Es distinto. Esto desde la perspectiva jurídica, el sentido jurídico. Ahora entramos a ver a los sujetos del derecho agrario bajo esta clasificación económica o en sentido económico. Aquí vamos a ver la perspectiva económica, jóvenes, un poquito más amplia, y vamos a explicar de igual manera cada uno de estos integrantes de estos sujetos del derecho agrario desde este punto de vista. Entonces, en sentido económico tenemos uno, en primer lugar, a los obreros agrícolas. Y en esta clasificación encontramos subclasificados a los obreros agrícolas en sí, o propiamente dicho. Luego encontramos a los mozos colonios, aparecen los jornaleros. Y esta clasificación económico se circunscribe al campo de Guatemala, a las relaciones agrícolas de Guatemala.
realmente no a otros países, más a nuestro país, donde aparecen precisamente obreros agrícolas, nuevos colonos, jornaleros. Probablemente México ya no sea así su situación, o El Salvador, Honduras, otro país, no, acá fundamentalmente nos vamos a referir al derecho agrario de Guatemala y los sujetos del derecho agrario de nuestro país. Luego tenemos a los campesinos, acá, obreros agrícolas, dos, los campesinos. Y acá te encontramos una subclasificación de los campesinos, pobres, medios, ricos. Vamos a ver por qué, en qué descansa o en qué criterio descansa esta clasificación de campesinos. ¿Por qué campesinos? ¿Y por qué esta clasificación, o subclasificación, si queremos, pobres, medios, ricos? Luego tenemos los terratenientes semifeudales, como sujetos del derecho agrario, ya sea personas individuales, normalmente son personas individuales, o personas colectivas, muy pocos, más individuales jóvenes, terratenientes semifeudales. 4, las empresas capitalistas. Aquí estamos hablando principalmente de personas jurídicas colectivas, de personas morales, de personas abstractas. Tenemos acá a las empresas capitalistas. ¿Y por qué capitalistas? Oportunamente explicaremos esto. No tenemos acá, sino que vamos a trabajar en las empresas campesinas asociativas, a continuación de estos sujetos jóvenes, también las cooperativas agrícolas. Recuerden, por favor, la empresa agraria es uno de los institutos propios y a la vez sujeto del derecho agrario. También encontramos las sociedades agrícolas. Vamos a hablar un poco sobre estas sociedades que se constituyen a la luz del derecho mercantil, y luego el derecho de propiedad, también brevemente, y el derecho de posesión desde la perspectiva del derecho agrario. Así entramos a ver ahora a los obreros agrícolas. Repito, acá, obreros agrícolas, encontramos entonces acá, jóvenes, obreros agrícolas. Los sujetos del derecho agrario, los obreros agrícolas. Encontramos entonces acá, solo me permite un momento, jóvenes, por favor, disculpen, jóvenes. Muchas gracias, jóvenes. Gracias, jóvenes. Estoy recibiendo una notificación de la facultad en relación al examen. Gracias, jóvenes. Entonces tenemos obreros agrícolas. ¿Quiénes son obreros agrícolas? ¿O qué vamos a entender por obreros agrícolas desde esta clasificación de los sujetos del derecho agrario? Desde la clasificación, desde el punto de vista económico. Tenemos a los obreros agrícolas, jóvenes. Se dice que son trabajadores rurales. Estos trabajadores rurales venden su fuerza de trabajo a un patrono. Los trabajadores y patronos entran en una relación jurídica, como trabajador uno y como patrono otro. El patrono como sujeto activo y el trabajador como sujeto pasivo. Ambos, en su caso, van a tener, se les va a generar esa relación jurídica, derechos y obligaciones. De igual manera, acá vamos a encontrar facultades y también vamos a encontrar deberes en esa relación jurídica. Luego, este trabajador rural recibe un salario. Y vamos a encontrar, jóvenes, que su salario es en dinero. El obrero agrícola recibe un salario en dinero, no en especie. Es un trabajador del campo. Pero como trabajador del campo no se le paga en especie, sino en efectivo. Dinero en efectivo. Asimismo, por favor, si quieren agregar, anoten, por favor, jóvenes, resulta ser el obrero agrícola la mano de obra calificada del campo. Algunos le agregan la palabra más calificada, pero realmente es la obra de mano calificada del campo. ¿Por qué es la obra de mano calificada del campo? Porque vamos a encontrar que este trabajador rural, jóvenes,
ha tenido o tiene en su caso una formación académica, ha tenido una formación académica, ha tenido una capacitación, sabe leer y escribir, es alfabeta, es una persona incluso ilustrada. Podríamos poner como ejemplo el perito contador de una empresa agraria. El perito contador ha tenido una formación, académica. También se menciona el caso, por ejemplo, acá, de los peritos agrónomos, que tienen mayor conocimiento, tienen formación, tienen educación en este tema, son conocedores del oficio, se han preparado exclusivamente en eso, en la escuela de agricultura, precisamente que forja a los peritos contadores. Aún también se considera en estos obreros agrícolas a los ingenieros agrónomos, que tienen amplio conocimiento sobre el tema agrícola, ganadera, incluso silvícola, por ejemplo, los ingenieros forestales. Entonces, es la mano de obra calificada. Repito, algunos agregan más calificada, pero es mano de obra calificada. Un tractorista, por ejemplo, el tractorista tiene que tener conocimiento de mecánica, tiene que saber leer y escribir. Es importante para poder manejar una de estas máquinas. El mismo piloto aviador que se encarga de la fumigación de estas plantaciones en las unidades de producción agrícola. Tenemos acá es mano de obra calificada, personas que conocen de la materia. Por eso se dice recibe un salario en dinero. Venden su fuerza de trabajo patrón y reciben un salario en dinero. Aun cuando tengan tierras, por ejemplo, los obreros agrícolas, pero no viven de eso. Probablemente arrienden su tierra, ¿no? Den en arrendamiento su tierra. O si la trabajan, pero no exclusivamente para las unidades de producción y luego contratar mano de obra, pero básicamente encontramos en los obreros agrícolas. Y es el trabajador del área rural mejor preparado, con conocimiento de oficio, repito, manos de obra calificada, el obrero agrícola. Pero dentro de esta subclasificación encontramos a los mozos colonos. También son trabajadores del campo, son trabajadores del área rural. Y con una enorme diferencia con los trabajadores agrícolas, es que estos trabajadores en su mayoría son analfabetas. En su mayoría. Y también en su mayoría son monolingües. Maya. Puede ser quiché, quechí, cantoal, cachitel, entre otros idiomas. Son monolingües, analfabetas. Son trabajadores que viven en una finca. Ahí viven, ahí nacen, ahí crecen, se reproducen y también mueren en los marcos de esa finca, en esa unidad de producción. Obviamente laboran en esa finca, trabajan para esa finca, que no son de su propiedad. A veces reciben por su trabajo un salario mixto, puede ser en dinero o puede ser en especie. O últimamente, pues no reciben ninguna paga, ni en dinero ni en especie, sino únicamente por el hecho de estar viviendo en la finca. O como se indica acá también, y a veces y tierra para cultivar como salario complementario. Se les da un pedazo de tierra más fuera de donde viven, pedazo de tierra más, una cuerda de terreno más para que puedan cultivar como pago de salario complementario. Y estos mozos colonos se desarrollan en relaciones feudales de producción. Todavía estamos en esas relaciones feudales de producción, razón por la cual la constitución política de la República nuestra, que rige hoy,
1985, regula en el tema de los trabajadores del campo que su paga puede ser en especie, recordemos, hasta el 30% de su salario. Pero por esta razón, pues, porque recordemos, la paga en especie es una característica propia, distintiva, de las relaciones feudales de producción. A trabajadores se les va a pagar en especie, comida, bebida, etc. Acá se les paga en especie, son mozos colonos. Y le decía, este enfoque que se hace de los sujetos del derecho agrario desde la perspectiva económica se circunscribe a nuestro país, porque en Guatemala existen aún, quizás no grandes marcos, pero todavía existen mozos colonos en las fincas. Todavía se da el colonato en las fincas. Todavía se desemplean en las relaciones feudales de producción en el campo. Y recordemos, durante casi 300 años, durante el régimen colonial, además de la esclavitud virtual que se dio en Guatemala, pero también se dio el colonato, y sobre todo en las postrimerías de la colonia Jones. Y luego, más o menos a 200 años de la independencia de Guatemala, todavía existen relaciones feudales de producción en el campo. A diferencia de lo que sucede acá con el trabajador agrícola, Jones es libre. Si quiere trabajar en esa finca, si quiere se va a otro lugar, busca donde se le paga mejor, donde hay mejores perspectivas de trabajo, porque no, su trabajo no se relaciona directamente con la tierra, sino que obviamente su trabajo se relaciona pues con el trabajo agrícola productivo. Y también por eso se le indica, quisiera agregar acá, los trabajadores agrícolas se consideran desde la perspectiva económica, de la economía, jóvenes, de una economía capitalista. A diferencia del colonato, del mozo colono, todavía se desarrolla, como se indica acá, en relaciones feudales de producción. Así el mozo colono, pues dice, viviendo en la finca, y se le pregunta de quién es la tierra. La respuesta es del patrón. ¿Quién es el dueño? El patrón. Todavía existe esa expresión del patrono como patrón, el que manda, aun cuando el dueño o el patrono no viva en la finca, pues, sino que ha dejado a alguien que se encargue del trabajo de estos laborantes del campo, figura que se conoce como el capataz. Y perfectamente bien los mozos colonos pueden distinguir entre el capataz y el patrón. Dadas pues estas relaciones feudales de producción que se incorporan al proceso productivo. Y también los mozos colonos, sí, el patrono o el dueño de la finca, el propietario del terreno, de la unidad de producción agrícola, tiene otras unidades de producción en otro departamento, en otros lugares, sencillamente llama a los mozos colonos, a los que trabajan y viven en su finca, y les dice, bueno, nos vamos a este otro lado, y se van a trabajar ahí. Y vuelven otra vez y viven, y continúan viviendo en la finca. Este colonato, ¿cómo se mantiene en nuestro país? Está presente aún, es todavía, tal vez no omnipresente, pero está presente aún en el marco de las relaciones de producción en el agro, bajo este marco de relaciones feudales de producción. Así la consideración del mozo colono o el colonato, el régimen es el colonato, pero el trabajador, el mozo colono, se le considera sujeto del derecho agrario. Asimismo, dentro de las relaciones, dentro de las unidades de producción agraria de nuestro país, principalmente en la agricultura, jóvenes, no tanto en la ganadería ni en la silvicultura, más en la agricultura, encontramos a mozos colonos, a los obreros agrícolas y ahora a los jornaleros. Los jornaleros son personas, como se indican acá, que laboran temporalmente en las fincas. Son trabajadores que permanecen por cierto tiempo, a lo sumo 3 meses, digamos. 3 a los 4, si fuera el caso, pero
Normalmente 3 meses, jóvenes, el tiempo de cosecha en las haciendas o plantaciones, en tiempo de cosecha. Y se trasladan de un lugar a otro, de su lugar de origen, donde viven, puede ser en el departamento de San Marcos, en el departamento de Alta Verapaz, en el departamento de Limché o Huetenango, y se trasladan a la costa sur, por ejemplo. Se trasladan a otras fincas cafetaleras de otros departamentos, y en ese traslado y en ese trabajo les acompaña su esposa e hijos, porque también la esposa e hijos pues se involucran en el proceso productivo, aun cuando a ellas no se le paga, ni a los niños se le paga, sino que en el entendido de que están ayudando a su papá a trabajar. Entonces la relación laboral, la relación jurídica agraria va a ser entre ese trabajador y el patrono, pero no los hijos de la esposa, aun cuando también estén desplegando su fuerza de trabajo en la cosecha. Esa es una de las características de los jornaleros. También, como se indica acá, se les conoce como temporeros o planilleros, porque tienen trabajo durante 3 meses. Si mucho les decía jóvenes 4 meses, pero 3 meses. Y los 9 meses restantes del año, pues tienen que ver de qué trabajan o de qué van a sobrevivir, porque el trabajo que les va a generar cierto dinero es precisamente este trabajo de los 3 meses. Aquí tenemos a los jornaleros. Y alrededor de los jornaleros están lo que durante la colonia y especialmente también en el tiempo de Constantino Barrios se les llamaron los habilitadores, los enganchadores, aquellas personas que se van a encargar, no los representantes del patrón, recuerden jóvenes, acá hablamos de los intermediarios, no, esos son los que van a buscar a estos trabajadores, ¿no? En tierras frías, en tierras altas, y les adelantan un dinero, precisamente ahí viene la palabra habilitación, ¿no? El enganche, les dan un enganche, los enganchadores o habilitadores, para contratar, para traer a estas personas, no tanto contratos, sino que para traer a estas personas, trasladar a estas personas a las unidades de producción agrícola. Este es, entre otras, las características de los jornaleros jóvenes. Son trabajadores temporales, en tiempo de cosecha, normalmente 3 meses, y en esa labor no solamente les acompañan sus esposas, sino que también las esposas e hijos trabajan, pero la relación jurídica agraria, contractual, va a ser el trabajador, desde la perspectiva individual, no familiar, y el patrón. Repito, se les conoce también como temporeros o planilleros. Aquí estamos hablando entonces de los obreros agrícolas, como veíamos acá, jóvenes, los obreros agrícolas, el obrero agrícola, el mozo colono, el jornalero, en el caso, creo que muy particularmente de Guatemala, jóvenes. Probablemente también en algunos otros países, pero acá se ha estudiado, digamos, a estos sujetos desde la perspectiva del campo de nuestro país. Luego encontramos a los campesinos. ¿Cuál es el rasgo principal de una persona? Perdón, ¿cuál es el rasgo principal de un campesino? ¿Cuál es el criterio con que se clasifica a un campesino? ¿Por qué es campesino? ¿Por qué no es obrero agrícola? ¿Por qué no es mozo colono? ¿Por qué no jornalero? Porque vamos a encontrar que el campesino, principalmente, jóvenes, acá, el campesino posee tierra. Aun cuando sea pobre, pero posee tierra. O, si no tiene tierra, pero trabaja y vive exclusivamente de la producción del agro, de la agricultura, aunque sea en mínima escala, pero vive precisamente de la agricultura. Y normalmente, repito, normalmente tiene tierra muy poca e infértil, poca productiva. Entonces, la clasificación, el criterio clasificatorio a japonés, el concepto campesino, o el sujeto campesino, es la persona que posee tierra. Puede ser pobre, puede ser medio o rico. Así tenemos acá
Los campesinos pobres y sus rasgos. Carecen de tierra, no todos, ¿verdad? Pero tienen muy poca tierra, es uno de los rasgos. Carece de tierra, pero repito, trabajo a la tierra. Es un trabajo agrícola. El campesino puede ser silvícola incluso, pero no en la ganadería. No en la ganadería, sino que o bien en la silvicultura, pero principalmente en la agricultura. Tienen muy poca tierra, a veces tienen que arrendar tierra para trabajar. Es escasa la tierra. Acá hablamos, por ejemplo, de personas que poseen una cuerda de terreno, 21 por 21 metros, otros 441 metros cuadrados, una cuerda de terreno, hasta 5 cuerdas de terreno, no mucha tierra, jóvenes, muy poca tierra. Algunos pues poseen tierra, hasta media cuerda, pero tienen alguna tierra donde vivir. Entonces, al arrendar esas tierras, porque trabajan de la tierra, viven de la tierra, producen la tierra, así que la tierra produce, pagando la renta en dinero en especie. Pagan la renta en dinero en especie. Repito, por ejemplo, producen 100 quintales de maíz en la tierra que han arrendado, 25 quintales le corresponde en concepto de renta al propietario, al dueño de la tierra, puede ser también al poseedor de la tierra, no necesariamente propietario, pagando la renta en dinero en especie. Luego practican una agricultura de autoconsumo, incluso algunos le llaman de sobrevivencia, de autoconsumo, es solo para el campesino y su familia. Pocos quintales de maíz y de bajo rendimiento, lamentablemente también es tierra muy infértil, tierra no fértil, normalmente también hay tierras muy quebradas, acá en laderas, por ejemplo, practican una agricultura de autoconsumo de bajo rendimiento. Razón por la cual está su clasificación de campesinos pobres, pero trabajan la tierra. E incluso algunos de ellos se involucran precisamente en su calidad, como vamos a ver, de jornaleros jóvenes, para poder obtener un poquito más de dinero, aún cuando ya por 3 meses, dejan su tierra y se van a estas unidades de producción grandes. Luego tenemos a los campesinos medios. Los campesinos medios tienen tierras en extensiones variables, un poquito más considerables, ¿no? Ya no 5 cuerdas, puede ser una manzana de terreno, 16 equivalentes a 16 cuerdas de terreno, hasta 5 manzanas de terreno. Tienen tierras probablemente no muy fértil, pero tienen tierras suficientes para satisfacer las necesidades del campesino y su familia. Y existe la posibilidad de que el producto precisamente de su trabajo y también de su familia, porque se incorpora su familia en la producción agrícola, pueden producir excedentes. Por ejemplo, producen un poquito más de maíz de lo que puedan consumir ellos durante un año y se venden en el mercado local. También recordemos que acá el campesino es muy, digamos, tiene el concepto muy alto del ahorro, tratando de no vender todo, sino que también guardar ese maíz, frijol, pues si considera que hay excedente, se va al mercado local. De igual manera, gozan de mejor nivel de vida. Obviamente, gracias al proceso productivo, gracias al trabajo que tienen, a la tierra que tienen, para poder gozar de un mejor nivel de vida. Entonces, en relación a sus hijos, pues ya los niños estudian durante todo el año, a diferencia de lo que sucede con el jornalero jóvenes acá, por favor, voy a dar esa acotación. Acá el jornalero normalmente baja en tiempo de cosecha en las unidades de producción desde agosto de un año, desde el mes de agosto. Entonces sus hijos jóvenes ya no asisten a la escuela agosto, septiembre y octubre. E incluso los maestros, como tenemos información, los maestros ya saben que esos niños pues ya no van a terminar el año y los exámenes finales se llevan a cabo a finales prácticamente de agosto, porque ya no asisten o a principios de agosto. Entonces, a diferencia de estos campesinos medios, pues goza un mejor nivel de vida. E incluso, repito, sus hijos asisten normalmente a la escuela. Luego tenemos esta subclasificación en campesinos ricos.
Recordemos, pues tienen tierra, que es la característica principal del campesino, ¿no? Posee tierra, aunque sea poca, pero posee tierra. O si no es escasa, pero vive totalmente de la agricultura, más se dedica a la agricultura. Luego, los campesinos ricos poseen considerable cantidad de tierra, más allá de una caballería de terreno, 5 caballerías de terreno. Y si es una caballería de terreno, estamos hablando más o menos de 64 manzanas de terreno, ¿no? Eso, digamos, una caballería de terreno pues, contiene 64 manzanas, o es equivalente a 64 manzanas de terreno, de tierra, o bien a 45 hectáreas. Entonces, poseen considerable cantidad de tierra. Y también normalmente estas personas buscan buena tierra, tierra plana, tierra fértil, tierra a veces con agua, calidad de tierra también, no solamente la cantidad, sino la calidad de tierra. Trabajan personalmente sus tierras, emplean mano de obra asalariada, tienen ya la capacidad de contratar mano de obra para que trabaje en sus tierras, ya no solamente el dueño, el propietario, probablemente su familia, pero también la posibilidad de contratar mano de obra asalariada fuera precisamente de la unidad familiar. Y también a veces se den parte de sus terrenos en arrendamiento. Si no utilizan toda la tierra, pues la tierra es fértil, la tierra se puede aprovechar perfectamente bien, y esas tierras los dan, o esos terrenos, en arrendamiento. Y luego sus productos se destinan al mercado nacional y al comercio exterior. Quisiera decir, jóvenes, cuando este estudio se hizo sobre estos sujetos del derecho agrario, se enfocó el caso de los trabajadores agrícolas, puso atención a los trabajadores agrícolas de Zacapa, especialmente con la producción del melón y también la sandía, jóvenes, y su producto se ha destinado al mercado nacional y también al comercio exterior, y también la incorporación de maquinaria en estos procesos productivos, la fertilidad de la tierra, la calidad de tierra, incluso tierra plana. Es el caso, les decía, en el caso de Guatemala. De igual manera, por ejemplo, productores del occidente, más algunos ubican a los productores de occidente en los campesinos medios, pero también en algunos casos acá jóvenes que emplean mano de obra asalariada. Es el caso de los productores de hortalizas, por ejemplo. Poseen tierras, han ido comprando tierra, extendiendo sus propiedades, o como decimos, sus dominios, y prácticamente tienen la posibilidad de acumular más dinero para la compra de más tierra. Eso ha sucedido y sigue sucediendo en nuestro país. Entonces, son personas, repito, acá a la edad de los campesinos, que poseen tierras, quizás muy pocas, o como se dice acá, carecen de tierra, pero tienen poca tierra, jóvenes, los pobres. Los medios tienen mayor cantidad de terreno, y los ricos, pues hablamos ya, repito, pues de una caballería hasta 5 caballerías de terreno, pero terreno aprovechable, terreno trabajable también, un terreno fértil, porque en eso también consiste la producción de la riqueza de un país. Seguidamente tenemos, y quizás por último, dada la hora, vamos a insistir en estos, tal vez en la clase, en la próxima clase, jóvenes. Como sujetos del derecho agrario en nuestro país también están los terratenientes semifeudales. Y acá hablamos de personas individuales. Hablamos en la jerga muy utilizada en nuestro medio, en el medio agrícola, en el medio del campo, jóvenes, los terratenientes o los latifundistas en nuestro país, o los finqueros, los hacenderos de nuestro país, o los hacendados de nuestro país, y que se ven involucrados todavía en relaciones que quieren ser capitalistas y quieren mantenerse en el feudalismo. En
entre esos dos modos de producción. Repetimos, el modo de producción capitalista, jóvenes, no importa ya someter al trabajador a su fuero. Sencillamente necesita trabajadores. El capitalista le paga dinero, una vez recibe su paga, pues que vea que es el trabajador y fuera de la unidad de producción. En tanto que acá los terratenientes feudales, que todavía arrastran relaciones feudales de producción que vienen de la colonia, más o menos 300 años, y luego 200 años después de la independencia, todavía se arrastran estas relaciones feudales de producción jóvenes, razón por la cual se ubican a estos sujetos, a estas personas, a los terratenientes feudales como sujetos del derecho agrario, bajo estas características. Poseen tierra que generalmente no cultivan, sino que sencillamente los terratenientes, en buena parte, quizá no todos, pero en buena parte, buscan capataces. Y los capataces son los que le hacen frente al trabajo de la finca, los representantes. En tanto que los dueños o están en la ciudad, la ciudad capital, o fuera de Guatemala. Y están ahí sus representantes. Pues normalmente también el término usual en las relaciones agrarias de producción, el agro, pues es el capataz, es el que cuida, el que administra la finca como dueño de la finca. También les indicaba cuando hablamos de los mozos colonos, los trabajadores perfectamente hacen distinción entre un capataz y un patrón y el dueño de la finca. Otorgan en arrendamiento sus tierras, recibiendo una renta en dinero o en especie, o con el propio trabajo del trabajador. Es el caso del mozo colono y del colonato. Entonces acá básicamente, además del arrendamiento, acá del arrendamiento de la tierra, pero también proporcionan cierta cantidad de terreno, cierta cantidad de tierra, para que puedan asentarse ahí las familias de los colonos. La familia de los mozos colonos, ahí se asientan, ahí viven, les dan determinado lugar, espacio, para que puedan ahí producir y reproducirse su especie, tener hijos, ya que estos mozos colonos, les decía jóvenes, ahí nacen, ahí crecen, ahí se desarrollan y también ahí mueren, en el marco de esa, en los marcos precisamente de esa unidad de producción. Entonces, la razón por la cual tenemos como característica que otorguen arrendamiento sus tierras a estos mozos colonos, pero también se las proporcionan para vivir o bien para que estos trabajadores, pues aún así todavía tengan que pagar una renta, normalmente en especie. El mozo colono casi no tiene dinero porque no puede salir fuera de la finca. Si el patrón no le da dinero, es imposible conseguir dinero, ya que su relación está estrechamente vinculada a su mundo, su vida, incluso su mente está circunscrito a la unidad de producción agrícola, a la finca joven. También estos sujetos del derecho agrario generalmente son ausentistas o ausentistas, y no se mantienen en su lugar, les decían, fuera, prefieren llegar a un capataz, a una persona responsable de la finca, que atienda los quehaceres de la finca, los problemas de la finca, los procesos de producción de la finca, razón por la cual se les ha caracterizado como ausentistas o ausentistas. La producción la destina al mercado extranjero. Es el caso específicamente que se menciona en esta investigación para esta caracterización de los sujetos del derecho agrario. Es el caso de la producción del café. El café normalmente se va al extranjero, recordemos, el café fue un producto agrícola, probablemente ya no sea así, el producto agrícola que trajo mayores divisas al país. Realmente el café fue un producto que le dio mucha fortaleza a la economía de Guatemala, razón por la cual el café de Guatemala pues, se colocó en el mercado externo, la mejor calidad de café en el mercado externo. Acá tenemos a estas unidades de producción.
Luego reinvierte poco de sus ganancias en la agricultura. Normalmente las ganancias no se reinvierten ni en la mano de obra, aun cuando el café ha sido bien pagado, ha habido pues realmente mucha ganancia, pero no se reinvierte en la agricultura en el sentido siguiente, en la mano de obra. La mano de obra agrícola sigue ganando lo mismo. Y es poco lo que se reinvierte en la maquinaria, por ejemplo, en la modernización de la agricultura. Se ha indicado insistentemente, por ejemplo, la producción del café no puede modernizarse, lamentablemente. Probablemente otros productos agrícolas, pero en el caso del café, razón por la cual se indica acá con características y reinvierte poco de sus ganancias en la agricultura. Luego emplea mano de obra salariada en condiciones de explotación, por esas mismas razones, aunque haya generado una única ganancia en la venta del café, pero las condiciones de trabajo pues, son sumamente difíciles, de la mano de obra salariada, sin vacaciones, sin prestaciones laborales, es el caso este. Y estos son entonces, este es el sujeto de derecho agrario, el terrateniente semifeudal y sus características. Entonces, para el próximo día, jóvenes, vamos a hablar de las empresas capitalistas, dado que ya se nos ha ido el tiempo. Entonces tenemos acá, repito, por favor, al hablar de la relación jurídica agraria, la titularidad agraria, principalmente estamos hablando de los sujetos del derecho agrario, a quienes consideramos sujetos del derecho agrario. Pueden ustedes obtener una definición mejor o una conceptualización mejor acerca del derecho agrario. Solo que vamos a seguir esta clasificación. Está en su libro, por favor, de Mario Vinicio Castañeda Paz, el sentido jurídico, el sentido económico, jurídico desde la perspectiva estática, en cambio el sentido económico desde la perspectiva dinámica del proceso productivo agrícola, jóvenes, la tierra aprovechándose, trabajando la tierra, produciendo riqueza. De esa cuenta se habla de obreros agrícolas, de campesinos, de terratenientes semifeudales, y nos queda pendiente las empresas capitalistas, y asimismo la cooperativa agrícola, la empresa campesina asociativa, jóvenes, y la empresa agraria. Y los institutos, decíamos, la propiedad agraria y la posesión agraria. Muchas gracias, jóvenes. Dejamos esto hasta acá. Nos estamos viendo el día viernes. ¿Sí? En relación a su examen, repito, creo que no tuvieron ningún problema. Somos en esta sección 293 estudiantes. Pues mis felicitaciones, la mayoría salió bien en su examen, jóvenes. La mayoría salió bien, mis sinceras felicitaciones. Creo que esa zona es buena. La zona mínima que se obtuvo acá fue de 17 puntos. Y sacó 17 y que mejore, pues. Y también mis sinceras felicitaciones, varios compañeros, no muchos, varios compañeros sacaron 30 en su examen. Así que mis felicitaciones y sigan así, jóvenes. Muchas gracias, nos estamos viendo el día viernes si tenemos clase. El lunes creo que no tenemos clase, repito, porque tienen su examen el día 30, creo que es procesal penal. Entonces el día 30 no trabajamos. Muchas gracias, jóvenes, feliz descanso. María de los Ángeles, muchas gracias. Buenas noches, licenciado.